Vamos a hablar de cómo influyó. Recién estábamos hablando cuando hablaba con Florencia Aranguren, la doctora, que es directora de Diplomatura del Riesgo Cardiometabólico y Renal de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, a propósito del Día Mundial de la Diabetes y a propósito de lo que decía de la alimentación. ¿Cómo influyó en la cuarentena el consumo de frutas y hortalizas? Y si la ingesta de alimentos estuvo realmente condicionada o no solamente por el precio, sino también por la oferta y la demanda. Quiero charlar con el consultor frutihortícola Mariano Winograd. Mariano, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Al contrario, Sebastián, gracias por llamarme y un abrazo a toda la gente de Bahía Blanca. Por favor, gracias por estos minutos. Bueno, ¿cómo radiografía de este 2021 en el consumo frutihortícola en la República Argentina? A ver, nosotros integramos un movimiento mundial que se llama 5 al día, haciendo referencia a un slogan que el PMA, el Produce Marketing Association de Estados Unidos, acuñó hace varios años atrás, que hace referencia a las 5 porciones diarias de frutas u hortalizas que debiéramos comer. Y la verdad, en la mayor parte del mundo comemos la mitad de eso. La Organización Mundial de la Salud no lo expresa en porciones, sino en gramos, y habla de 400 gramos diarios. En América Latina consumimos 200. 200 gramos diarios en la República Argentina. En América Latina en general, Argentina hace unos años atrás, cuando teníamos una pobreza del 5% y éramos esencialmente una sociedad europea en un territorio americano, consumíamos el doble. Pero hoy nos hemos latinoamericanizado y, en fin, con 50% de pobreza, nuestros problemas son prácticamente los mismos de todo el continente. Hoy consumimos prácticamente 200 gramos. ¿Y en pandemia cuáles fueron las frutas y las hortalizas que más se consumieron? Bueno, a ver, tuvimos 2 años desde el inicio de la pandemia, bueno, 1 año y medio, casi 2 pronto, ¿no? El primer año fue un año caracterizado por la cuarentena. El gobierno fue exitoso en sostener la cuarentena porque logró sostener el ingreso de los hogares y en consecuencia la gente en su casa, sin ir a trabajar, los chicos sin ir a la escuela, sin gastar en indumentaria, sin gastar en combustible, sin gastar en salidas porque no había dónde ir, sin gastar en vacaciones. Obviamente el dinero para comer el año pasado alcanzaba. En ese contexto hubo un boom del consumo de frutas y hortalizas, y la más emblemática de ellas fue la mandarina, un producto negligenciado que ya estaba en franco retroceso en la dieta de los argentinos, y el año pasado se consumió de punta a punta. Pero también ocurrió la zanahoria, la papa, en fin. No tiene nada que ver una familia que está en su casa y hace las 4 comidas en la casa con una familia que está todo el día en el centro de la ciudad, los chicos en la escuela, y que probablemente a lo sumo hace 1 o 2 comidas en la casa. No tiene nada que, aún en una ciudad mediana como Bahía Blanca, no tiene nada que ver lo que uno come si está en el centro haciendo bancos, haciendo oficinas, haciendo comercio, que si está en la casa. Es posible, recién acabo de oír la propaganda del Vivero que dice que hace horario cortado, eso supongo que es en verano. En fin, no sé cuán sagrada es la dieta la siesta en Bahía Blanca, pero de todos modos, aún en ciudades capitales del interior, no tiene nada que ver el consumo en un contexto normal con lo que fue el consumo de la cuarentena, en donde estuvimos mucho más refugiados en la casa. Eso fue el año 2020. Este año ocurrió todo lo contrario. Los ingresos no se sostienen porque hubo la inflación. La inflación en alguna medida fue consecuencia de esa platita emitida por el Estado e inyectada a una economía que no producía, y este es el año de la inflación. En el año de inflación, una de las cosas que más sufren la inflación son las frutas y hortalizas. ¿Por qué? Porque si en el salario de una familia hay que comprarle zapatillas a los chicos, salir a trabajar, salir a un shopping el fin de semana, comprar indumentaria, comprar carne, comprar alimentos, etcétera, finalmente en la familia popular, que hoy es más del 50% de la gente, lo último que queda es el dinero para frutas y hortalizas. Y este ha sido el año de los bajos precios en frutas y hortalizas y del bajo consumo en frutas y hortalizas. A pesar de la inflación, ¿el precio se sostuvo? ¿Está retrasado el precio? ¿Puede llegar a actualizarse? ¿Cuándo? Bien, es un temazo, ahí ya estamos hablando de gran economía. Es como toda la economía argentina. Justamente tenemos inflación,
y la economía está sufrida y el poder adquisitivo está dañado. Yo soy uno de los que piensa que la única forma de recuperar a la Argentina es detener la inflación, que el principal motivo por el que crece la pobreza es la inflación. Ahora entraríamos en la discusión de dónde surge la inflación. Quienes somos frutihorticultores tenemos totalmente claro que los precios se forman por oferta y demanda. Hace 2 semanas atrás el tomate subió porque había poco tomate, esta semana el tomate se derrumbó. Y hay algo que sabemos los frutihorticultores, es que no existe absolutamente ninguna capacidad de nadie de ponerse de acuerdo para establecer los precios. Pero en fin, somos los frutihorticultores. En la República Argentina hay ministros que dicen que pueden poner los precios ellos en un ministerio. En fin, un tema muy profundo, no sé qué idea tienen ustedes al respecto. Seguro, no, la idea es que hay un atraso de un montón de cosas, pero seguramente, por eso le hago la pregunta en su sector, ¿cómo lo ve? Porque independientemente de las medidas de este congelamiento de precios, que es un parchecito por un par de meses, y después cuando la historia continúe, bueno, hay que sentarse. Lo mismo debe pasar con los servicios públicos y con sus tarifas. Pero bueno, es otra conversación. El sector tiene un componente exportador. Bahía Blanca en algún momento fue el puerto de salida de toda la Patagonia. Estamos hablando de 40, 50 años atrás, eso ya no es así, pero hay un componente exportador que también está dañado, porque si el dólar que recibe el exportador vale 100 pesos y el dólar que uno tiene que ir a comprar en la calle vale 200, quiere decir que el exportador está recibiendo la mitad de lo que vale. En consecuencia, la parte de la frutihorticultura basada en la exportación también está lastimada. Todo esto lleva a poca inversión. Poca inversión es poca productividad, atraso. En algún momento va a haber que volver a invertir. Para eso hace falta o bien rentabilidad o bien crédito. En la Argentina, en la frutihorticultura, hay escasa rentabilidad y nulo crédito. Mariano, el productor, ¿a cuánto le pagan el productor los 100 kilos de papa? Bien, a ver, una bolsa de papa que tiene 20 kilos vale alrededor de 400, 500, 600, 700 pesos según calidades. Quiere decir que un kilo de papa en el mercado vale de 20 a 40 pesos. Eso vale en el mercado mayorista. Al público probablemente llegue en el orden del doble. Hay un 100% de margen que algunos consideran que es un margen abusivo, pero yo que soy verdulero le aseguro que para sostener la rentabilidad de una verdulería es necesario aplicar un margen, porque en fin, el negocio tiene costos, el negocio vende en Argentina, entonces tiene un nivel de facturación que corresponde a la pobreza de la Argentina. ¿Cuánto recibe el productor de esos 20 a 40 kilos que se vende la papa en el mercado? Bueno, tiene una comisión, tiene una logística, tiene una conservación. La papa en cada zona del país se cosecha en alguna época del año y, por ejemplo, en el sudeste, en Balcarce, la papa se cosecha en marzo, abril, mayo, y si la quieren guardar hasta ahora, la tienen que guardar en frío. Yo invitaría a no olvidar esa idea de que hay que comparar el precio de un producto en la chacra en el tiempo de cosecha con el precio de un producto en la esquina de la casa en el momento en que uno lo desea consumir. Todo eso es la logística. Y en un país atrasado como el nuestro, en donde hay un 40% de mermas entre lo que se cosecha en el campo y lo que se consume en la casa, todos esos costos son los que hacen que los márgenes de comercialización sean grandes. Son más grandes que en Europa, es cierto. No por eso el productor o el comerciante tiene más rentabilidad que en un país desarrollado. Al contrario, diría que tiene menos. ¿Qué expectativas tiene como no solamente como productor, sino también como comerciante con el mercado y con lo que viene? Esencialmente diría que como ciudadano, tengo 65 años, fui a la facultad, fui a la escuela pública, me gradué de agrónomo en el 79 y ahora ya viene mi 4º nieto. Todos mis hijos y nietos están en la República Argentina y a ninguno se le ocurre que la solución pasa por irse a otro lado. Yo tengo una enorme expectativa en la elección del domingo, creo que la Argentina tiene que hacer un cambio gigantesco, como lo hizo Sudáfrica, como lo hizo Nueva Zelanda, como lo hizo Irlanda, como lo hizo Israel, como lo hizo Singapur, como lo hizo Chile, como lo hicieron tantísimos países en el mundo, y yo estoy convencido que Argentina es un gran país, pero tenemos una tarea gigantesca por delante
que no estamos haciendo. Debe ser el único país del mundo en donde en democracia la pobreza subió del 5 al 50%. Ni en la más atroz de las dictaduras podría haber ocurrido algo así, y aquí ocurrió en democracia. Mariano, le agradezco que me haya atendido y también sus conceptos y también este panorama para saber cómo se ha comportado el consumo no solamente en la pandemia, sino también en estos momentos que estamos viviendo tan pero tan particulares en la República Argentina. Tal vez, si me permite una última palabra, sí, ahora no. Viene el tema del cambio climático. Fue recientemente la reunión en Glasgow. Uno de los temas que tiene que ver con cambio climático es lo que comemos. Tenemos una dieta exagerada en grasas y azúcares. Eso proviene esencialmente en nuestro país de carne de rumiantes. Eso genera gases de efecto invernadero. En fin, podríamos pensar que de pronto en 30 o 40 años vamos a consumir 20 kilos menos de carne por habitante año y vamos a consumir 60 kilos más de frutas y hortalizas. Y alguien puede considerar, bueno, esto es disparatado, es una utopía. Pero en fin, en la vida de un argentino como yo, no comíamos nada de pollo. Cuando yo era chico, el pollo era una fiesta. Se comían 3 kilos al año por habitante y 90 de carne vacuna, y hoy comemos más pollo que carne. Tomábamos 90 litros de vino y 3 de cerveza, hoy tomamos más cerveza que vino. El helado lo comíamos solamente para fin de año y el fernet era un remedio para viejos, y los estudiantes cordobeses descubrieron que era uno de los mejores bebidas para enamorarse. Así que la alimentación cambia siempre. Cambió en mi vida y va a cambiar muchísimo en la de mis hijos y nietos. Mariano, un abrazo grande y gracias por atenderme. El agradecimiento es mío, un abrazazo, buenas elecciones el domingo. Igualmente, gracias. Mariano Winograd.